hablar de un tema que me ha traído, que me está trayendo en mi corazón, ¿ya? Vamos a buscar el libro de Mateo, ya. Ya ténganlo ahí abierto en el capítulo 7 de Mateo. Hoy día estaba en la mañana, estaba compartiendo con mis hermanos y hablamos de la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Usted conoce que la iglesia del Señor es una sola. No hay dos iglesias del Señor. Hay una sola que ha sido comprada y lavada con la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes son los que componen la iglesia del Señor? ¿Ya? Son aquellos que han entregado su corazón, se han arrepentido y han entregado su corazón al Señor, ¿no es cierto? Ellos son los que componen la iglesia del Señor. Ahora, hay algo que me ha estado llamando y ha traído de cierta forma una carga de parte de Dios a mi corazón con respecto con lo siguiente, ¿ya? ¿Son todos hijos? No. No estoy hablando del mundo, ¿ya? Olvídense, aquí no estamos, sino que yo estoy hablando del cuerpo que se llama iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto que la iglesia es católica? La palabra católica tiene que ir con universal, porque nosotros no somos católicos romanos, que es diferente. ¿Ya? En la iglesia universal del Señor, ¿no es cierto? Está en todos lados, en el mundo esparcida, pero nosotros no, pero también se congrega en remanentes como este. Ahora, dentro del remanente, ¿no es cierto?, a donde se congrega en la iglesia, ¿todos son hijos? No. Bueno. ¿Y por qué? Miren, yo quiero, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que deja que crezca la cizaña y el trigo. ¿No es cierto? Ahora, ¿uno puede notar diferencia entre la cizaña y el trigo? No, sí, uno lo puede ver. La cizaña no da fruto. ¿Y el trigo? ¿Pero cuándo da fruto el trigo? Cuando muere. ¿No es cierto? Bueno, no, al hablar de eso ya estoy. Yo quiero que busquemos un pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Voy a leerlo en tres versiones, ¿ya? En esta que es la Reina Valera, ¿ya? Dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocía, apartado de mí, hacedores de maldad. Yo creo que una de las sentencias más severas que podemos ver en la Escritura es esta. Una de las más severas declaraciones de Jesús es cuando le dice: apartado de mí, nunca os conocí. ¿Ya? Quiero que leamos también en la versión NTV, ¿ya? ¿Ya te lo digo? No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Ya? Voy a también en la EBHTI, no sé cuál será esa. ¿Ya?
la BHT, la Biblia Hispanoamericana, ¿ya? Dice lo siguiente: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio: Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Pero yo les contestaré: ustedes me son totalmente desconocidos, apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo el mal. Qué impresionante este pasaje de la Escritura, estos versículos de la Escritura, viniendo, ¿no es cierto?, de uno de los sermones o predicaciones más tremendas que hay en la Escritura, que es el sermón del monte, ¿ya? A donde Dios establece principios, donde Jesús establece normas, a donde Dios nos da un hilo conductual para nuestra vida. Y después llega todo esto, y hablando un poquito más adelante, dice en el versículo 13, ya, del mismo capítulo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Más abajito dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Pues por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Qué impresionante, ¿no es cierto?, cuando el Señor empieza a mostrar su verdad, a mostrar su palabra y a mostrarnos la realidad que surge, ¿no es cierto?, en medio nuestro, ¿ya? Ahora, usted sabe que le contaba al hermano ayer y me decía el hermano, ¿cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre los apóstoles de ahora con Judas? ¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles de ahora y Judas? ¿Y ambos creían en Jesús? ¿Ah? Es que Judas era realmente un apóstol. Era realmente un apóstol. ¿Ya? Ahora, miren, es impresionante saber que Judas, ¿ya?, era de los 12 apóstoles. Tenía todos los privilegios que tenían los apóstoles. ¿Ya? Bueno, algunos tenían un poquito más de privilegio porque eran un poquito más cercanos a Jesús, ¿no es cierto? Ya algunos se recortaban en el pecho, eran más amorosos con el Señor. Aunque Juan no era tan amoroso, de que era el hijo del trueno. ¿Ya? Manda fuego, dice el Señor, y destruyelos. Era así de amoroso. Pedro era un hombre, ¿no es cierto?, terco, rudo, ¿no es cierto?, bruto era. ¿Ya? Judas era un ladrón, ¿ya?, robaba. Pero ¿sabe lo tremendo de esto? Que el corazón de ellos era diferente al corazón de Judas. Judas nunca se arrepintió, por eso se mató. Su conciencia lo acusó. Él podía haber tenido la oportunidad de arrepentirse, pero como no tenía un corazón para con Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero era apóstol, sí. Estaba con ellos, sí. Comía con Jesús, sí. Caminaba con Jesús, sí. Y mire, cuando Jesús comisionó a los 12, ¿no es cierto?, a ir a predicar el Evangelio, Judas hizo milagros, hizo prodigios, echó fuera demonios, hizo todo eso. Qué impresionante, hermano, saber que Judas, un hombre no arrepentido, un hombre no con un corazón para con Dios, hizo todo lo que hizo. Igual, porque cuando Jesús dijo, uno hoy me entregará, ¿no es cierto?, cuando hablaba de eso, los apóstoles no apuntaron a Judas. Le dijeron, ¿cómo vas a hacer? ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque hicieron lo mismo que ellos hicieron.
Los mismos milagros, las mismas cosas que ellos vivieron, Judas también lo hizo. Por eso que los apóstoles no le apuntaron a él, tú vas a entregarlo porque tú hiciste esto, tú hiciste esto, otro, tú hiciste... No, nada. Estaba camuflado. ¿Ya? Ahora, en este pasaje que acabo de leer, quiero hablar de tres cosas. Quiero hablar de conversión, quiero hablar de lo diabólico y quiero hablar de juicio. Ándale. Ahora, dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa Señor? ¿Usted sabe lo que significa Señor? Mire, la palabra en el griego es kurios, ¿ya? K-U-R-I-S. K-U-R-I-O-S, kurios, que significa supremacía, ¿ya? Quiere decir supremo en autoridad. Como sustantivo, quiere decir controlador, soberano, ungido, Cristo, Dios, dueño. Entonces, no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice entrará al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto usted ha declarado a Jesucristo como su Señor de su vida? Pero Él controla su vida. Él es el supremo sobre su vida. Yo quiero hoy día llamar, ¿no es cierto?, un poco la atención con respecto a cómo nos estamos conduciendo en este tiempo delante del Señor. Nosotros miren, hay algo que nosotros hacemos continuamente y yo creo que muchos de ustedes lo han hecho en sus oraciones. ¿Cierto? Y yo lo he dicho aquí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha orado y ha dicho estas palabras? Señor, te entrego mi vida. Ahora, en otras palabras, estás diciendo, Señor, tú como Señor tienes la supremacía, tienes el dueño, tienes el control de toda mi vida. Eso es lo que está diciendo. Pero realmente, ¿Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿O yo hago lo que quiero? Ahora, Señor, Señor tiene que ver con, cuando yo digo Señor, yo ¿qué tengo que ver con? Que estoy hablando a un ser el cual es supremo, que está por sobre todas las cosas, que no hay nada que no tenga el control. Él tiene el control absolutamente de todo, pero muchas veces no tiene el control de nuestra vida, porque a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Ya? Ok, vamos un poquito más adelante. Dice, Señor, Señor, no entrará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Ahora, tiene que haber una relación del señorío con la voluntad del Padre. Tiene que haber una relación. ¿Y cuál es la relación del señorío con la voluntad del Padre? Se llama obediencia. Tiene que haber, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pregunta, ¿usted conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? A veces nosotros caminamos sin saber a dónde vamos. A veces caminamos sin conocer la voluntad de Dios. Y ¿sabe? Mucho de eso, ¿sabe por qué pasa? Porque nosotros no escudriñamos las Escrituras. Por eso que, si no me equivoco, está en Romanos, dice 1:12, renovado, dice, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces nosotros caminamos sin dirección, y no porque no la haya, lo que pasa es que no la buscamos. Por eso hacemos lo que queremos nosotros.
Por eso es que andamos de acuerdo a lo que a mis propios valores, a mis propios principios moralistas muchas veces, a nuestros propios conductas que hemos adquirido con el tiempo, pero como no escudriñamos la Escritura, ahí nos damos cuenta que nosotros estamos caminando erradamente. Ahora, ¿cómo nosotros yo voy a conocer que estoy caminando errado? Cuando yo voy a la verdad. Porque la verdad denuncia la mentira de nuestra vida. Conoce la voluntad de Dios para su vida. Son preguntas tan sencillas. Son preguntas que tienen que ver, hermano, tienen que ver con nuestra eternidad. Tiene que ver con hacia dónde vamos caminando. ¿Cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios? ¿A qué Dios lo llama a usted? ¿Cuál es el propósito de que usted está insertado en la iglesia del Señor? ¿Cuál es? Y eso a mí me ha traído, ¿no es cierto?, a reflexionar con respecto a qué realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Quiero dar algunas pistas, por decirlo así, con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren, dice que la voluntad de Dios no es gravosa. Miren, primera cosa dice en Juan, dice, ¿cuánto aman a Jesús? ¿Aman a Jesús? Amén. ¿Verdad que lo aman o no? Amén. ¿En serio lo aman? Dicen que me aman y mandamientos guardan. Entonces, muchos dicen, Señor, Señor, pero no guardan sus mandamientos. Señor, Señor, pero no son obedientes a los mandamientos. Señor, Señor, pelea con su hermano. Entonces, el hacer la voluntad de Dios implica que primera cosa tenemos que amar. ¿A qué tenemos que amar? Ahora, yo muchas veces le he dicho lo siguiente: Jesús, ¿qué es lo que es para usted? ¿Qué es lo que es Jesús para usted? ¿Un Señor? ¿Un Salvador? Porque lo puede ser y debe serlo. Pero ¿qué es lo que es Jesús para usted? ¿Qué es lo que es Jesús para usted? Jesús tiene que ser el todo para usted. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hacerlo como para el Señor. Jesús tiene que ser el todo de su vida. ¿Cómo puedo yo graficar o mostrar que Jesús es todo para mi vida? Guardando sus mandamientos, siendo obediente a su palabra. Mire, y no son gravosos los mandamientos del Señor. ¿Sí? Son tantos. Quiero hablar de algunas cositas. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 4:3. Ahí lo vamos a buscar. Dice, ¿qué quiere decir santificación? Quiere decir purificación, quiere decir el estado de pureza, consagrar, sagrado, sin culpa. Primera cosa, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Ser santo, dice, porque yo soy santo. Apartado, dice, de lo inmundo. Entonces, usted conoce la voluntad de Dios, ahora la está conociendo. ¿Usted en qué vive? ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? ¿Qué habla? ¿Qué hace? Lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted hace, ¿glorifica al Padre? ¿Glorifica al Hijo? Si no lo está glorificando, usted no se está santificando. Porque la santidad tiene que llevarme a mí a glorificar al Hijo. Porque si usted no está santificándose, ahora, podemos hablar de regeneración. ¿Ya? Cambios. Ahora,
¿quién es Jesús para usted? Porque Jesús puede ser cualquier cosa, pero menos el Señor de su vida. Porque si usted no se está santificando, si usted no se está apartando del pecado, si usted no está luchando contra el pecado en su corazón, usted no se está santificando. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre para nosotros con respecto a la persona de Jesucristo? El Señor dice en Romanos 8:26, dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual fueron llamados. Póneme Romanos por favor 8:27. Yo quiero mostrar un propósito. Más y que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? No, 29. 8:29. Porque lo que antes conoció, dice, estoy hablando del versículo siguiente, dice: porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La voluntad de Dios es que usted se parezca a Cristo. Ahora, si yo me pongo al lado de Cristo, yo me pongo al lado de Cristo, ¿ya? Y me pongo yo, Jesús y el ángel. Y empiezo a comparar las características de Jesús con las características mías. Ay, Señor mío. Jesús no me llega ni a los talones. Ay, hermano, nos falta tanto. ¿Sabe por qué? Porque aún amamos a veces el pecado en nuestras vidas. No luchamos, no estamos combatiendo. Dice, no hemos combatido contra el pecado hasta la sangre todavía, dice el escritor de Hebreos. Aún hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, la voluntad de Dios para usted y para mí es santificarnos. Y usted, cuando se empieza a santificar, usted se empieza a parecer ¿a quién? A Jesucristo. Porque va adquiriendo las características de la persona de Jesucristo en su vida. Por ejemplo, voy a hablar de ejemplo. 1 de Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios para usted también. Mire. 1 de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, ¿se da cuenta que la voluntad de Dios no es tanto así, que es como llegar al tercer cielo? No, hermano, haciendo el bien. Ahora, en esta semana, ¿qué pasó? ¿A quién usted le ha hecho el bien? O solamente ha querido para usted nomás, para usted, para mí, bendíceme a mí, Señor, bendíceme a mí. Yo estoy necesitado, yo estoy pasando hambruna, yo estoy pasando frío, yo estoy pasando calor, bendíceme a mí nomás, bendíceme a mí. Pero la Biblia dice que haciendo el bien a otro. ¿Te das cuenta? La santificación, hacer el bien. No son cosas tan graves. Sí, es fácil, hermano, hacer el bien a alguien. Es tan fácil. Es tan fácil de acercarse a una persona y decir, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, hermano, y usted sabe que le falta zapatos, usted le regala un par de zapatos nuevos, Dios te bendiga. Está haciendo el bien. O por último, una hermana que está, o un hermano que está pasando mal, aquí yo estoy contigo. Voy a dedicarme un tiempo contigo. Pero no lo hacemos. Porque somos egoístas. Solo pensamos en nuestra situación. Pensamos en el yo nomás, yo. Pero el hacer la voluntad de Dios implica hacer el bien a otros también. Si usted va a Mateo 24, cuando están en el juicio, dice, habla Jesús, dice, por cuanto hiciste esto, uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. ¿Ya? No la leeré en Mateo 24, pero usted le habla. Segunda de Corintios
del 3, capítulo 3, del 1 al 3, habla de cartas leídas. Dame a los versículos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres. Dale, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Miren, en otras palabras, el apóstol decía, ¿saben qué? Ustedes son el testimonio de mi evangelio. Mire, uno de los requisitos para ser obispo, él dice que no tenemos, por los de afuera tenemos que tener un buen testimonio para no caer en descrédito ni en lazo del diablo. ¿Cómo es nuestro testimonio, hermano, delante de la gente? ¿Qué muestra usted a la gente? Mire, si no se está santificando, si no está haciendo el bien, nuestro testimonio está hablando muy mal a la gente. Y sabe que la gente del mundo a nosotros nos busca no la quinta, sino la sexta o la séptima pata del gato. Andan así con los ojos para mirarnos, para decirnos, y eso que tú soy cristiano, es cristianito. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida. Por eso que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos guarda, nos protege. Y nosotros también decimos, Señor, solamente tú nos puedes guardar en este tiempo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No se olvide. Santificarse, hacer el bien y tener un testimonio. A veces yo, Señor, digo, Padre, que a veces uno hace cosas en las cuales ahí está el diablo dándome todo el día, así, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Y he tenido que ir a restaurar con las personas, perdóname, ¿por qué hice esto? Porque nosotros pecamos, hermano. Pero nosotros tenemos que cuidar, usted tiene el libre albedrío de poder decidir correctamente en este tiempo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tiene que ver con conversión. Usted tiene que convertirse. Si usted no está haciendo lo que la voluntad de Dios, es porque usted no tiene que convertirse al Dios vivo. Por eso que a mí me causa cuidado, hermano, me causa cuidado cuando escucho, veo, ¿no es cierto?, que el hermano dice, no, si yo pienso esto y esto es así. Y yo veo y veo que no es así. La Escritura no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces hay personas que necesitan convertirse. Dentro del cuerpo de Cristo hay gente que necesita convertirse. Porque todavía hay muchos que aman el mundo. Mucho el mundo le tira y ceden al mundo. ¿Por qué? Porque necesitan tener un encuentro con el Dios vivo. Hay muchos que vienen a la iglesia, no de aquí hablo de todo, van a la iglesia, dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque necesitan un encuentro con el Dios vivo. En este tiempo, las conversiones que han hecho, hermano, las que yo he visto, son tan superficiales. No hay un asunto, hay una cuestión de conciencia. Si se siente culpable, ya me arrepiento. Pero su vida no hay ningún cambio, no hay ningún fruto digno de arrepentimiento. Porque cuando hay fruto digno de arrepentimiento, los hombres y mujeres que se convierten, caminan, desean y anhelan hacer la voluntad del Padre. Cuando yo me convertí, hermano, lo primero que Dios me habló, me dijo, reconcíliate con tu Padre. La voluntad de Dios es perdonar. Y cuando Dios me dijo, perdona, anda a pedir perdón,
Yo tuve que meterme con Dios por 6 meses orando en la taza del baño ahí, que era mi lugar santo de oración. Hasta cuando Dios me dijo, ok. Y Dios rompió y perdoné. Y vino bendición sobre mi vida. Mateo 18, del 15 al 22. Mire lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeres, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Y el versículo 22 le dice, porque Pedro le hace una pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿No es cierto? Si vemos el contexto de eso, habla Jesús, ¿no es cierto?, de perdonar a todo lo que atáis en la tierra, en el cielo. Todo ese contexto de la Escritura tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón. A veces, hermanos, yo he escuchado, yo tengo hartos años caminando ya, aunque algunos de aquí ya, caminando tanto, ya deberían ser maestros. Ya fue un chirolazo. Yo he visto, hermano, he sido testigo que personas se ponen a orar y pueden hacer guerra espiritual. Empiezan a atar demonios, empiezan a hacer todo eso, pero lo más terrible es que yo sé, por conocimiento que yo tengo, ¿no es cierto?, que está enemistado con un hermano. No se pueden hablar, no se pueden ver. Y está ahí, el Señor, ato los demonios, ato aquí, desato en el cielo, ato en la tierra, desato, etc. Pero está enemistado con el hermano. No se pueden ver, no se pueden tolerar. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? No. La escucha, pero no la responde. ¿Quién baila ahí? ¿Quién danza ahí? Los demonios, pues, hermano. ¿Por qué? Porque ve en ti, ve en mí una brecha en la cual dice: no, pues mira, si tú estás enojado con tu hermana, ¿qué puedo hacer yo? Ahora mi pregunta es aquí: ¿quién tiene problema con un hermano o con una hermana y no le ha pedido perdón? ¿Y usted sabe lo que significa perdonar? Pero yo se lo mostré, ¿no es cierto? Cuando usted no perdona, usted anda arrastrando a una persona así. De nuevo demostrar, porque ustedes son medio olvidadizos. Toma, hermano José. Si yo no perdono a mi hermana Belén, yo la ando trayendo aquí. Voy para todos lados con ella. Camino con ella. ¿Por qué? Porque la falta de perdón me ata a la persona. Gracias, señora Belén. Me ata a la persona. Por eso que muchos de nosotros, bueno, Dios guarde mi corazón, nosotros vivimos atados y vivimos a expensas de la obra diabólica sobre nuestra vida. Porque no perdonamos. Y no solamente perdonar al que me ofendió, sino dice la Escritura que hay personas que tú no sabes que te han fallado. Pero dice: si tú tienes algo contra tu hermano, si tú no hablas de que el otro venga, sino habla de mí, yo tengo que ir a perdonar. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos maltratado a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces le hemos dicho cosas denigrantes a nuestros hermanos y las dejamos ahí como si nada pasara?
Por eso que también hay muchos enfermos muchas veces dentro de las iglesias, porque no perdonan. La falta de perdón, hermano, te trae ruina a tu alma, a tu corazón. Marcos 11, del 20 al 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire, si usted ve este pasaje, ¿no es cierto? Habla de una maldición de la higuera, habla de tener fe en Dios, pero después lo remata. El Señor dice: si tú ofendiste, anda y perdona. Hermano, usted no, yo he estado pensando y viendo que la falta de perdón arruina la vida. Arruina la vida. Y por eso que le va mal. No son fructíferos, son peces. Porque arruina, la falta de perdón arruina la vida. Por eso que es importante nosotros, por eso que, mire, póngase el caso que Jesús no lo hubiera perdonado a nosotros. Ah, no, yo no voy a perdonar a Dale porque Dale fue muy pecador. ¿Qué pasaría con mi vida? Me arruino totalmente. Por eso que Jesús me perdona. Por eso cuando yo voy a Él digo: Señor, perdóname. Porque el perdón me trae liberación, pero también me atrae, ¿no es cierto? Atrae la bendición de Dios sobre nuestra vida. Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Ahí Pablo está hablando del ofensor, segunda de Corintios, perdón. El que ofendió, ¿no es cierto? En primera de Corintios habla que el hijo estaba, no sé, con la madrastra, o sea, había medio atado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después dice, en segunda de Corintios, dice que perdona al ofensor. Si vosotros lo perdonáis, yo también lo perdono, decía Pablo. Pero no solamente el perdón implicaba sobre la persona, sino que el versículo dice: pero confirmarlo en el amor. Disculpa, ¿cuánto es? 2 Corintios 2, 7 y 8. No solamente tiene que perdonar a su hermano, sino tiene que confirmar el amor hacia su hermano. Porque muchas veces nosotros, ya la hermana Susan, te perdono y te hago la cruz. ¿No es cierto? ¿Eso fue perdón o no fue perdón? No, calmaste tu conciencia nomás, pero no perdonaste. Porque yo tengo que confirmar si mi hermano me pecó contra mí, me ofendió, me dijo cosas feas, me lo ha dicho, pero yo no tengo que perdonar ya. ¿Ya? Pero si no la confirmo, si no le digo: hermana, ¿sabes qué? Yo te sigo amando, cuenta conmigo, en lo que yo pueda estar contigo voy a estar. No la voy a desechar. Pero ¿cuántas veces te dicen: no, la perdono, pero le hago la cruz, nunca más con ella o con él? ¿Ha sido así o no? ¿O estoy hablando o pasa en otro lugar esto? No, hermano. El perdonar también tiene que confirmar, tiene que con decir: mira hermano, yo te voy a cubrir, yo voy a estar contigo, voy a guardar tu espalda. Efesios 4:32. Estoy hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:32? Antes el benigno uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Siendo benigno. ¿Qué es el benigno? No busqué la palabra. Bueno, ya. Yo soy benigno entonces. Dice, ser buenos los unos con los otros. ¿Usted es bueno con su hermano o con su hermana? Dígame la verdad. Dígame la verdad. A veces, hermano, algunos dan ganas de darle cachetada santa. ¿Ha visto usted que está la unción de la cachetada también? ¿No la ha visto usted? ¿En serio? Está la unción de la cachetada, está la unción del escupo, está la unción de la escoba, ¿no es cierto? Pero yo voy a empezar a aplicar la unción de la cachetada. Uno a veces quisiera de repente decir, Señor mío, pero la Biblia me dice que yo tengo que ser benigno, tengo que ser bueno, piadoso, afable, benévolo, bueno, templado. De eso me falta a veces mencionar la templanza, apacible, misericordioso, dice, perdonándonos. Es importante el perdón, hermano. Hermano, el perdón tiene que ver mucho con el corazón de Dios. Tiene que ver con todo el corazón de Dios. Porque la Biblia dice, si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos las ofensas, vuestro Padre Celestial que está al cielo tampoco va a perdonar a vosotros. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser benignos, tenemos que perdonar. Hermano, si todos los que estamos aquí, todos fallamos. Todos cometemos errores. A conciencia o inconsciente, no sé cómo te quiera decir, pero todos cometemos errores. Pero todos tenemos la oportunidad de perdonar y pedir perdón. El problema es que a veces nuestro orgullo, hermano, nuestro orgullo sobrepasa a la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que perdonarnos. Y si usted no perdona, empieza a analizar su vida delante de Dios. Porque el Dios que yo sigo, el Dios que yo adoro, al Dios que yo glorifico, es un Dios perdonador. Me perdona. Amén. Primera Tesalonicenses, aunque tengo otro versículo, Colosenses 3, 12 y al 13. ¿Ya? 3, 2. Ahora, todo lo que estoy hablando, hermano, yo quiero resumirlo en una cosa después. Vestido, dice, pues, como escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué tremendo, hermano, qué tremendo este apóstol Pablo, hermano, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un hombre severo, todo. Mire el corazón de él. ¿Sabe por qué Pablo tenía este corazón? Porque estaba adquiriendo, ¿no es cierto?, todo lo que era la característica de su amado Jesús. Por eso que él dice, imitarme a mí, así como yo imito a ¿quién? A Cristo. ¿Y qué imitaba de Cristo? Estas cosas, pues, hermano. La misericordia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, lo que es el fruto del Espíritu. Mire, si usted lee en Hechos, ¿no es cierto? Y me parece que en Corintios también habla de lo que Pablo vivió. ¿Qué pasaría a usted si yo voy y le pego un combo, hermana Marisa? Usted sería, pastor, lo bendigo. Lo bendigo. Que el Señor tenga misericordia de usted. A la tarde lo invito a comer un asado así. Reaccionaríamos. ¿Cierto? ¿Por qué reaccionamos? Porque todavía hay muchas cosas nuestras en nuestro corazón que no han sido santificadas, que no han sido perdonadas, que no hay en base. Entonces, si yo le hablo de santificación, yo le hablo del perdón,
es cierto? Eso tiene que ver mucho con el carácter de nuestra vida. Tiene que ver mucho con eso. Por eso que Dios trata nuestro carácter. Por eso Dios permite levantar personas que nos juegan, que lo hacen pasar rabia. Porque Dios está tratando nuestro carácter. Porque Dios quiere que seamos benignos, misericordiosos, justos, verdaderos. Por eso es que Dios trata con nuestro carácter. ¿Ya? Quiero dar cuál es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Cuánto vamos? 45. Ándale. ¿Me aguanta 10 minutos más, no? 5:18 dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, el Padre, o Jesús. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Defíname la palabra todo. Creo que el todo. El todo es un absoluto. No es sustantivo, no, es un absoluto. Todo es todo. Dice la Biblia: dar gracias en todo. Yo aprendí a dar gracias al Señor con mi yerno Sebastián, hermano. Hermano, ustedes se ríen. Y usted no sabe todo el proceso que yo viví con mi hija. Usted no hablo del proceso de ahora, sino del proceso que yo viví desde chica con mi hija. Yo tuve un proceso bien turbulento con mi hija, yo, desde chica, y no por causa de ella, sino por causa de mi corazón. Entonces, cuando Dios cambió todo eso en mi vida, por eso que digo yo, que me cuesta soltar a mi hija, pero tengo que hacerlo, ya no es mía ya. Bueno, de hecho nunca fue mía, sino que fue siempre del Señor. Pero que uno se quiera apropiar es otra cosa. Entonces yo he aprendido a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para conmigo. Entonces uno a veces no mide las consecuencias, ¿no es cierto?, de las situaciones que uno vive. Parecerá algo tan no sé, pero tan natural eso. Pero cuando uno conoce el trasfondo de las cosas, cuando uno sabe lo que ha pasado, lo que ha vivido para llegar a esta instancia, entonces a uno a veces le cuesta dar gracias a Dios. Y no porque se haya casado con Sebastián, sino por lo que yo viví, por lo que el proceso del trato de Dios sobre mi vida. Y no solamente en eso, sino que en tantas cosas, hermano. Dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Dar gracias en todo, lo que se llama todo. ¿Cuánto dan gracias que un día se van a morir? Amén. Y le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué, Carolina? Yo quiero irme con el Señor. Ya que me dejarme sola, ya me. Dar gracias por la esposa que tenemos, por el esposo que tenemos, aunque muchas veces le hacemos pasar rabia a nuestra esposa o nuestra esposa a nuestra esposa, pero dar gracias. Es lo que te tocó. No, voy a cambiar la palabra. Es lo que yo escogí. ¿No es cierto? Y a veces cogimos mal. A veces cogimos bien. No, pues no lo hago mismo. Pero dar gracias. Dar gracias por lo que Dios está haciendo con mi vida, por lo que va a hacer con mi vida. Dar gracias por lo que viví en el pasado, porque Dios cambió esa vida. Si de modo alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos dan gracias porque Dios cambió su vida? Amén. ¿Cuántos dan gracias porque Dios te llama a ser discípulo y discípula?
Tú sabes lo que implica ser discípula y discípulo. ¿Cuánto dan gracias porque tienes que morir a lo tuyo? Porque tienes que negarte a ti mismo. Porque es más importante la persona que está delante de tuyo que yo mismo. Es más importante mi esposa que yo mismo. Ellos son superiores a mí. Doy gracias porque mis hermanos son superiores a mí. O a veces nosotros nos creemos superiores a los demás. Pero yo doy gracias porque yo veo a ustedes superiores a mí mismo. ¿Cuánto dan gracias por eso? ¿Cuánto dan gracias cuando no hay ni uno en el bolsillo? ¿Y cuánto dan gracias cuando están llenos los bolsillos? ¿Cuánto dan gracias cuando solamente tienes un pan ahí en tu mesa? ¿Cuánto dan gracias cuando tienes que comer un mes almejitas partidas? No sé, ¿en serio? Ya. ¿Cuánto dan gracias por la abundancia, por la escasez? ¿Cuánto dan gracias cuando todo te pone en contra? Como dicen, una expresión bien chilena, ¿ya? ¿La puedo decir o no? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto dan gracias cuando dicen, está meado de gato? Dicen. ¿La han dicho? ¿La han escuchado ustedes o no? Hermana, bien, es un dicho muy chileno. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Entiendes? Pero ¿cuánto damos gracias cuando viene una tras otra? Una tras otra. Una sale de una y cae en otra. Sale de esa y cae en otra. Y cada vez como que se la siento más grande. Tal vez no son más grandes. Tal vez porque el problema en mi corazón no ha sido resuelto por lo que Dios está haciendo en ese momento, por la situación que vivo. Pero hay que darle gracias en todo. Porque esa es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Tu santificación, perdonar, dar gracias en todo. Y con esto quiero terminar, hermano, ya, perdónenme. No quiero decir. Filipenses, capítulo 10, versículo 20. Ve. Perdón, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ve la segunda hoja. Ya, pero por esto la próxima semana voy a seguir con lo que sigue, ¿ya? Pero voy a cumplir con esto. Mi Dios dice, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor por este versículo? Amén. ¿A cuánto le gusta este versículo? Amén. A mí, yo muchas veces lo he compartido con los hermanos y le he dicho, hermano, pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero sabe que este versículo tiene un contexto. Y a veces nosotros pescamos este versículo y lo sacamos fuera de contexto. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos por la Escritura. Porque este versículo, si usted lee del versículo 10 al 20, habla de una actitud que tuvieron los filipenses. ¿Y sabe cuál fue? Que dieron. Y dice, aún con esfuerzo, dieron. El apóstol, cuando ve eso, cuando ve que sus hijos, ¿no es cierto?, que ellos, aún más allá de sus fuerzas, dieron para las necesidades de otro, ni siquiera era para el apóstol, sino era porque había un problema de necesidad, de que gente estaba pasándolo mal. Entonces, ¿qué hizo? Pablo dice, no, ustedes por su generosidad, ¿no es cierto? Entonces Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues mi Dios. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos? Porque no damos. Cuando usted cierra la mano, Dios le da gotitas queriendo dándole lluvia. Y no estoy hablando, hermano, aquí de la teología de la prosperidad. Estoy hablando de que Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y nosotros tenemos que darnos a sí mismo por los demás también. ¿Por qué a veces vivimos miseria, hermano? Porque no damos.
cerramos nuestro corazón. Mire, una de las características de los hermanos en la iglesia del Señor es que cuando se enojan por el pastor ya no vienen. O no dejan de ofrecer. Pensando que me hacen un daño a mí. En este caso, hablando yo como representante de los pastores del mundo. Pensando que me hacen un daño a mí. Hermano, a mí no me hace ningún daño. Absolutamente ningún daño a mí. El que se hace daño es el ti mismo. Porque yo dependo de Dios. Dios que me sustenta. Ahora lo quiere hacer a través de usted, gloria al Señor por ello, porque Dios lo usa para su gloria. Pero cuando nosotros cerramos nuestra mano, ay Señor, vivimos al cuatro, hermano, y eso, hermano, a veces ni no alcanza para fin de mes, tenemos que ver de dónde va Julio, por ahí, por acá, por allá. Porque cerramos nuestro corazón. Siendo un Dios dadivoso, un Dios que dio todo por nosotros, y nosotros a veces cerramos nuestro corazón de poder ofrendar, de poder dar para que otros también sean bendecidos. Por eso es que Santiago habla, dice, si tú ves a tu hermano con necesidad y cierras tu corazón, qué terrible, hermano. Qué terrible, terrible, terrible cerrar el corazón a Dios. Porque al fin y al cabo tú cierras tu corazón a Dios. Porque Dios se encargará de suplir la necesidad de mi hermano. Dios se encargará de suplir la necesidad de mi hermano. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a otros. Miren, y por esto termino. ¿Se acuerdan de un caballero que vino a hablar conmigo? Uno medio gordito grande. Me contó el cuento de esa historia. ¿Ya? Pero yo ya es viejo en esto ya. Yo sabía que era puro cuento. Pero Dios me dijo, ok. Dios pone en mi corazón, dale. Ok, le dije. Ok, Señor. Y después, otra experiencia que tuve, después voy a contar la segunda parte de eso. Iba por el centro, por Prat, cuando el tránsito era hacia acá, ¿cierto? Hacia Freire. Y me toca la puerta un tal en mi Volkswagen, en mi auto, mirando, y me golpearon el vidrio, me daban una monedita, y yo, no tengo, dije yo. Mentira, porque tenía. Y avanzo como unos 3 o 4 metros, y el Espíritu Santo me habla en mi corazón y dice, ¿por qué no le diste? Así que bajé el vidrio así, bajo el vidrio así, y lo llamé. Toma, y lo bendiga. Y le dije, que el Señor le bendiga, me dijo, etcétera, etcétera. Después vuelve el mismo hombre que vino esa vez para acá y me buscó para allá porque sabía que yo le iba a dar igual. Por segunda vez. Fue, ¿sabe qué, pastor? Que aquí, que allá, que esto, que aquí, ya le dije yo, todo. Pero Dios, he visto la bendición de Dios sobre mi vida. Yo soy como Pablo. Mientras tenga sustento y abrigo, estoy al otro lado. Porque es lo que necesito. No cierre su corazón al Señor. No lo cierre. Abra puerta para usted. Amado, dice, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y tenga salud, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, tú tendrás un corazón dadivoso. Pero si tu alma no prospera, tu corazón se cierra. Porque Dios tiene que tratar nuestro corazón. Por amor, porque nosotros amamos el dinero. ¿O no? ¿No es cierto? Ya, la próxima semana voy a continuar, hermano, en la parte del matrimonio. Amén. ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio? Amén.